Descubriendo. Habíamos quedado en las últimas diapositivas de esa charla sobre lo que representó la llegada de estos seres al planeta Tierra, ¿sí? Salí nos graficaba la caída de unos seres extraterrenos que se encuentra relatado en el documento bíblico en el Apocalipsis, entre otros documentos, ¿no? Por ejemplo, también Pablo de Tarso en Efesios 6 manifiesta que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados y potestades de las regiones celestes, y otros documentos complementarios al libro de la Biblia, como por ejemplo el libro secreto de Juan, otros documentos como pues las tradiciones investigativas que revelan el tema de los Anunnakis, ¿sí? Seres venidos desde las estrellas. Bien, pero ya pasando todo eso, vamos a dedicarnos a encontrar respuesta a una deidad que se estipuló desde aquel entonces y que se mantiene y se sostiene en su culto y adoración. Estoy refiriendo a Yahvé, Jehová. Y también quisiera hacer una aclaración, porque en este proceso de denunciar que hay un falso Dios, que sobre todo está definido en el Antiguo Testamento, hay una referencia o nombre que se asocia a este personaje. En el tema latino de nuestro lenguaje le llamamos Jehová. Y hay personas que intentan o que dicen o que creen que Jehová no es el mismo Yahweh, o que no es el mismo tetragramatón. A lo que la respuesta que nosotros podemos darle a las personas que están creyendo en esto es que es un único personaje que tiene una única identidad, distinta a la del Padre Eterno, o el Padre Bueno, o el Padre que vino hablando Jesús el Cristo. Y eso lo vamos a entender en esta segunda parte. Además, que para entenderlo mejor y no entrar en el debate del nombre, sería importante entonces entender que en el Antiguo Testamento aparece una entidad que se hace pasar por Dios. Llámese como se llame. ¿De acuerdo? Que al final, detrás de ese debate, al final lo importante es que esa entidad que se hizo pasar por Dios, aún sus enseñanzas se practican en cultos y religiones. Y no solamente en las religiones, sino que el legado o enseñanza o leyes que trajo en su momento, el ser humano las practica a diario. Eso sí es importante a la larga, ¿no? Bien, entonces, en esta gráfica ustedes pueden ver la constante, ¿no? De cómo esos seres al caer al planeta Tierra llegaron y se distribuyeron, entre comillas, los pueblos. Esta imagen que ven aquí corresponde a el tabernáculo que se improvisaba o que se edificaba mientras el pueblo judío iba desde Egipto hacia la tierra prometida, ¿no? De hecho, dice Éxodo 14:20, dice, y de día era una columna de humo y de noche era una columna de fuego, haciendo referencia al objeto volador que se desplazaba en el desierto acompañando a ese pueblo. De hecho, se tiene el conocimiento de que ese pueblo fue guiado, anduvo guiado por su Dios, en este caso pues Yahvé. El pensamiento de que ir a un templo vamos a encontrarnos con Dios es la herencia del pasado, desde la antigüedad, de haber convivido con ellos en medio del pueblo. Si ustedes leen el Éxodo o los primeros libros de la Biblia, el Pentateuco, notarán que siempre se hace una descripción de este velo del templo, el velo sobre el que o detrás de él se escondía la deidad. Nadie podía verlo, solamente se podían acercar los sacerdotes que él designara. El video también hace una referencia de que algunos dicen que no son de este planeta, o sea, extraterrestres. Y también dice, otros creen que sobrevolaron el gran azul, o sea, el océano, después de que su tierra se hundió, haciendo una referencia a la película a lo que ocurrió en el hundimiento de la Atlántida y Lemuria.
¿Qué quiere decir esto? Que las deidades que se comenzaron a adorar desde el pueblo caldeo, sumerio, babilónico en adelante, fueron los reductos que quedaron de esa destrucción que hubo por parte de las estrellas o de las jerarquías de la luz en ese tiempo de la Atlántida. Un continente gobernado y dirigido por estas entidades, por estos falsos dioses. Por eso la película hace referencia a esto, ¿no? Que sobrevolaron el gran azul después de que su tierra se hundió. Así entonces la tradición de la construcción de templos, aquí hay una maqueta del tercer o de lo que sería el templo de Salomón, construido 900 años antes de Cristo, a donde justamente Yahvé llegó a habitar. También en Egipto hay distintos templos, lugares donde habitaban estas deidades. O el panteón de dioses en Grecia, ¿sí? El Olimpo, como también se le conoce. Conocemos también de estas estructuras que se levantaron en la antigua Sumeria, ¿no? Los Anunnakis, donde habitaron los Anunnakis. Bien, pero vamos a dedicarnos, como les dije al inicio, a resolver la pregunta de que si será Jehová nuestro verdadero Dios. Y lo primero que tenemos que comenzar a entender es cómo este personaje, esta entidad extraterrena, elige un pueblo a su servicio. Esto es muy claro, esto es muy importante que lo tengamos claro, porque el Dios del universo no elige pueblos a su servicio. Es como ser el padre de todo y después de haber creado a todo, prefiere a alguien o a algunos. No, el sol brilla para todos dentro de la ley del universo del Padre Eterno. Así que el simple hecho de que un personaje llamado Dios elija a un pueblo a su servicio está denotando no ser el creador con la simple acción. Vamos a ver que en el Génesis 17, 7, 11 se define de qué manera se hizo este pacto y aparece este término muy llamativo, pacto. Los pactos se convirtieron en esas, entre comillas, alianzas entre las deidades y pueblos en particular. Me estoy refiriendo al de Yahvé con el pueblo hebreo. Dice, y estableceré mi pacto, hablando Jehová, entre mí y ti, diciéndoselo a Abraham, el primer patriarca hebreo, y tu descendencia después de ti en generaciones por pacto perpetuo para ser tu Dios, y el de tu descendencia después de ti. Entonces, aquí está haciendo una especie de contrato para él aparecer como un Dios para ellos. Ahora, como todo contrato, hay un beneficio para ambas partes, ¿verdad? Porque para eso es un contrato, un pacto. Entonces, ¿cuál fue esa negociación? Ahí viene, dice, te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra en que moras. Toda la tierra de Canaán en heredad perpetua. ¿Y qué es lo que ellos tienen que hacer? Y seré tu Dios y seré el Dios de ellos. O sea, hay una negociación. Él se compromete a ayudar a ese pueblo a poseer tierras. ¿Sí? Un pueblo que surgió desde el llamado que éste le hizo a Abraham. Abraham, recuerden que vivía en una región al sur de Mesopotamia, Ur, los caldeos, ¿sí? Este personaje lo llamó Jehová, le cambió el nombre, le cambió su raíz, Abraham o Abram, y después del llamado y del pacto, su nombre pasó a ser Abraham. ¿Sí? Por decirlo de alguna manera, le cambia su identidad de hombre terrestre, un hombre conectado con el principio original, y lo pone a trabajar en función de él. Sigue diciendo, este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Entonces hay un símbolo que cierra el pacto. Circuncidaréis o será circuncidado todo varón de entre vosotros. O sea, la circuncisión es una señal que define el contrato, el pacto. Repito, el Padre Universal no hace pactos ni contratos con ningún pueblo, por una sencilla razón, porque Él es creador del todo. ¿Bien? Entonces, ¿qué debía hacer el pueblo a cambio? Culto, adoración y sometimiento, digámoslo, a cambio de poseer la tierra. Circuncidaréis pues la carne de vuestro prepucio y será por señal del pacto entre mí y vosotros. Entonces, esa es una tradición muy antigua, que ya sabemos de dónde viene,
y que hasta el sol de hoy los judíos, ¿sí?, los que hacen de la adoración a este culto y a esta deidad, lo siguen practicando. Ahora, ¿qué relación tendría una circuncisión con un pacto? Bueno, analicemos esto. Abraham significa padre de muchedumbres. Quería hacer Jehová de Abraham un gran pueblo. Y para hacer un gran pueblo, ¿qué tenían que hacer? Procreárselo de la manera más prolífera posible. De hecho, hay un ejemplo para entenderlo. Recuerden cuando se van a Egipto, ¿sí? Después de que las 12 tribus de Israel se constituyen, hay una sequía, hay una hambruna en esas tierras y se van hacia Egipto. Allí duraron 400 años. Sí, por José, uno de los hijos últimos de Isaac, ¿no? No, de Jacob, perdón. Son las 12 tribus de Israel. Ahora bien, cuando ellos llegan a Egipto, hubo una de las cosas que preocupó mucho a las autoridades de este país, de Egipto, de esa nación en aquel momento, y era que ese pueblo crecía impresionantemente. Y eso representaba, como representa hoy un tema migratorio, un problema para los egipcios. Y ahí fue donde empezó la disputa del faraón Ramsés con Moisés, que bueno, recibió el mandato de Yahvé después de 400 años, volvérselos a llevar para la tierra prometida. Entonces, la circuncisión genera situaciones físicas que permiten, entre otras cosas, que haya una procreación más prolífera, como dije hace unos minutos. Y de hecho, así ha sucedido. Bien, ahora, después de conocer cómo elige pueblos, vamos a comenzar de esta parte de la conferencia hacia adelante a encontrar pruebas dentro de las mismas narraciones de los textos bíblicos si en realidad ese Dios que se presenta como Yahvé es el Padre universal. Y una de las primeras preguntas que tenemos que hacernos es que si a ese Padre universal alguien lo ha visto. ¿Somos capaces de ver al Dios universal? Bueno, vamos a buscar documentos que nos digan si se puede o no se puede. Éxodo 33:11. Hago un llamado pues a ustedes y también a la gente que está viéndonos, que los versículos que coloco aquí son extraídos de la Biblia Reina Valera, 1960. Si quieren hacer comprobación, o mejor no, si quieren no, deben hacer comprobación de los textos. Por eso los invito a que copien los versículos y luego salgan a comprobarlos. También llamo a que hagan otro ejercicio. Cada vez que se hace o se presenta este tipo de investigación, las personas que se oponen a estas dicen que esto es coger versículos y sacados de un contexto. A lo que yo les invito que ampliamente vayan y lean todo el capítulo. O no, les recomiendo mejor que se lean el documento bíblico. Porque leer el documento bíblico, es decir, o la mayoría de los textos del documento bíblico, es lo que permite que haya una comprensión mayor de esto. Claro, por supuesto, sacar solo algunos versículos da una idea, pero de alguien que ya hizo la investigación y que invita a quien está escuchando que, por supuesto, amplíe la misma. Bien, entonces, uno de los primeros ejercicios que yo hice cuando me di cuenta, cuando me contaron, porque primero le cuentan a uno, ¿verdad?, fue sentarme a leer desde el Génesis hasta los libros que más pudiera. Se me convirtió como en una historia, ¿no? Me pareció hasta fascinante porque muchas de esas historias no las conocía. Entonces hice la lectura de todos los capítulos uno por uno para no caer en ese problema. No, es que esto es no se ve lo que está antes o lo que sigue. Invito a que lo lean todo. Leyéndolo todo va a haber más comprensión. En este caso, Éxodo 33:11 dice: y hablaba Jehová a Moisés cara a cara como habla cualquiera su compañero. Esta cita nos está diciendo que hubo una relación muy cercana y directa entre Jehová y Moisés. Recuerden que Moisés es este personaje que nace en Egipto de ascendencia hebrea y que después es llamado por Yahvé a que libere el pueblo del yugo, como dice el documento bíblico, de los egipcios. Por lo tanto, ¿qué es lo que define la relación? Cara a cara. Puede ser simbólico, por supuesto, puede ser simbólico. Simplemente
un término o una frase que determina una cercanía. Algunos podrían decir que no se refiere a que se veía o lo veía. Vamos a buscar más. En Deuteronomio 5:4 dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Ya este es otro versículo que vuelve a utilizar la misma frase, cara a cara. Entonces, cuando vamos a ver qué es lo que significa el término cara a cara, hombre, es una relación de tú a tú, sin intermediarios, directa. ¿Bien? Otra dice, números 12:8, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Además de utilizar el mismo elemento para determinar qué tipo de relación había, surge algo muy importante, y verá la apariencia de Jehová. ¿Qué denota esto? Que Jehová tiene una forma. Una apariencia significa que tiene una forma, y si tiene una forma quiere decir que es corpóreo. Cuerpo, personaje. ¿Sí? Más citas. Éxodo 24:9-10. Y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú. Estos eran uno de los 70 ancianos que conformaban en ese entonces el reino de Israel, y vieron el Dios de Israel. Hay citas, incluso no las tengo vinculadas aquí, pero invito a que busquen, que hay citas que muestran cómo Jehová caminaba en medio del pueblo. Incluso hay una instrucción por parte de Jehová que les decía de qué manera tenían que tratar ellos sus residuos fecales, para que cuando él caminase en medio del pueblo, pues no se encontrara con ninguna mina quiebra patas, ¿no? Sin ninguna sorpresa. Esto parece chistoso, pero está allí. Y los invito a que lo busquen. ¿Bien? También Eclesiástico 45:5. Este libro sí no está en Reina Valera, porque este es un versículo sacado de un libro que está vinculado, pero en la Biblia católica. Recuerden que Salí nos decía en la charla anterior que la Biblia protestante tiene 7 libros menos que la católica. ¿Sí? Entre estos, Eclesiástico. Aquí dice 45:5, por eso oyó Moisés a Jehová y a su divina voz, y lo hizo Jehová entrar dentro de la nube, donde cara a cara le dio los mandamientos y la ley de la vida y de la ciencia, para que enseñe a Jacob su pacto o alianza y sus juicios u ordenanzas a Israel. Este versículo también profundiza más la relación. Es decir, además de tocar el término cara a cara, hace otra referencia, que escuchaba su voz. Bueno, no dice su voz, su divina voz. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Que estas deidades, estos personajes, en el caso específico de Jehová, manipulaban muy bien la figura de Dios. En las nubes no se puede entrar, las nubes son gases, ¿no? Entonces, esto tenemos que cambiar el término, es una nave. Un objeto volador sobre el cual fue llevado Moisés, y dentro de esa nave se le entregó lo que sellaría el pacto, la negociación. ¿Qué sellaba la negociación? Mandamientos, que fueron 10, y leyes, que fueron 613. 10 mandamientos, que es lo que la mayoría de la gente conoce, y la mayoría de la gente desconoce la ley. Y me refiero a qué gente, los occidentales, nosotros, los que heredamos una Biblia donde se vincula el Dios de los judíos más las enseñanzas del Cristo. Bien. Recuerden que Salí nos mostraba una cita en la que dice que subiría al monte, en lo alto, allá en la cima, y se haría pasar por el Altísimo. Isaías. Entonces, ese es el lucero hijo de la mañana, que dice ahí. Se haría pasar por Dios en ese monte del testimonio, que es el monte Sinaí, que era donde se hacía permanentemente el contacto de tipo extraterreno. Sí, lo hacía en un lugar alejado, alto, para que el contacto fuese lo suficientemente secreto, personal entre estos dos personajes. Ahora, ¿cuánto tiempo duraban esos contactos? Recuerden que Moisés desapareció en un momento 40 días. 40 días no te puedes sostener sobre una nube, ni un segundo. Cuando le dio
pero supuestamente los 10 mandamientos. Sí, exacto, aquí está. Esto es lo que le relata, entre otras citas, ¿no? Pero algo que te iba a preguntar, entre los 10 mandamientos que le dio, amará a su padre, no matará, le dio mandamientos malos, era malo. Bueno, ya te explico eso más adelante. Ten la respuesta ahí. Okay. Mire, hay una cosa muy importante en este tema de la investigación y uno de los compromisos que nosotros tenemos para que haya respuesta. Y la forma en que las respuestas son resueltas por cada uno de nosotros es cuando tenemos documento que permita resolver inquietudes. Las preguntas y las dudas surgen por falta de un complemento, de un conocimiento. Por eso siempre vamos a tener preguntas. Siempre. Aquel que crea que va a buscar un conocimiento de verdad y las preguntas desaparecen, significa que hay un final o el conocimiento es finito, y el conocimiento no es finito. El conocimiento es como el mismo bien o el Padre, infinito. O sea, nunca vamos a parar de aprender. Si usted cree que ya lo sabe todo, si usted cree que ya no tiene nada que aprender, está en uno de los más grandes errores y equivocaciones que puede estar un ser humano. Entonces, más adelante vamos a tener conocimientos para resolver la pregunta que haces con relación a que si siendo malo, porque hay mandamientos que parecen ser buenos. Eso siempre es una pregunta recurrente. O, bueno, más adelante hay otra pregunta y quiero aprovechar esta oportunidad para resolver preguntas de personas cuando se les expone esto. Es decir, que Jesús en alguna oportunidad dijo que Él vino a hacer cumplir la ley de los profetas. Lo que tiene que haber inmediatamente una diferenciación a los profetas que Él se refiere y a la ley que Él se refiere. Es decir, a una ley mosaica que fue recibida por Moisés de parte de Yahvé y unos profetas que se encargaron de replicar esa ley. Pero hay una ley distinta que vino refiriendo el anciano de Dios, Jesús, y estos también hubo otros profetas o mensajeros que fueron portadores de ella. Así que no significa que Jesús esté defendiendo la ley de Moisés. Eso parece ser muy claro, muy sencillo de comprender. Bien, otras citas. Deuteronomio 34:10. Y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Entonces, ¿quién tuvo el contacto más directo desde que Moisés llamó a Abraham? Porque primero fue Abraham, después fue Isaac, después fue Jacob. Jacob terminó siendo el padre de las 12 tribus. Y luego fue, después de 400 años, Moisés. Ese es el orden cronológico. Bueno, Moisés gozó de esa virtud, a pesar de que los anteriores habían tenido una relación. Por ejemplo, Abraham se contactó personalmente con él cuando iba a quedar su mujer embarazada de Isaac. ¿Sí? Se le apareció cara a cara. Aquí está. Génesis 18:1. Después le apareció Jehová a Abraham en el encinar de Manré, estando él sentado en la puerta de su tienda en el calor del día. Ahí fue donde se dio ese contacto y le dijo, usted va a tener un hijo que se va a llamar Abraham. Perdón, Isaac. Números 14:14. Y lo dirán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Jehová, estabas en medio de este pueblo, que cara a cara parecías tú, oh Jehová, que tu nave, estaba sobre ellos, y que de día ibas delante de ellos en columna de nube y de noche en columnas de fuego. Esta relación también deja la sensación, la enseñanza, la creencia, la tendencia de que Dios está al lado de nosotros, de que nos guía, de que nos lleva, de que nos trae. Esa creencia, esa percepción surge de estas relaciones antiquísimas. Por supuesto, creyendo la humanidad hasta este momento de que todo esto corresponde a una relación con el Dios verdadero. Pero, ante la pregunta de que si el Padre de las luces se puede ver, es el mismo Jesús el que nos enseña de qué manera, pues, esto es resuelto. Escuchen bien esto. Y el Padre que me ha enviado, Él mismo ha dado testimonio de mí. Mas vosotros no habéis oído jamás su voz, ni visto su semblante. Bueno, estos versículos comienzan a ser realmente reveladores y contundentes. Aquí en Juan 5:37, el mismo Jesús revela lo siguiente. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Ni su voz, ni su aspecto.
Pero las citas anteriores nos hablan de que tenía una divina voz y que tenía un aspecto. Entonces Jesús, al decirle esto, ¿a quién se lo decía Jesús? A los judíos. ¿Por qué? Porque él vivía en medio del pueblo judío. Entonces, si había un pueblo judío que sabía por tradición que Moisés y otros veían cara a cara a Jehová y lo conocían, esa relación era directa, ¿qué sentían cuando Jesús les decía esto? O estás loco, o estás desconociendo lo que sucedió en la antigüedad. No, él estaba hablando del verdadero Dios. Entonces, de ese que yo hablo, nunca habéis visto su aspecto, ni habéis oído su voz. Y sigue enseñando y diciendo: A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo unigénito, existente en el seno del Padre, Él mismo en persona es quien le ha hecho conocer a los hombres. Bueno, aquí es más categórico Jesús, utilizando un término más contundente. Aquí dice jamás. Jamás quiere decir que en ningún instante de la existencia de la raza humana ha habido la forma de ¿qué? De verlo. Entonces un buscador, una persona inteligente, consciente, dice, bueno, y entonces, ¿quién era el que veía Moisés? Entonces vienen excusas. No, es que eso era un símbolo para decir que había una relación. No. Eso es no querer ver. Eso es no querer darse cuenta de algo que está bien claro ahí. Una relación directa, y aquí está diciendo, ustedes nunca lo han visto. ¿Y por qué no se puede ver? ¿Por qué al Padre Eterno no se le puede ver? ¿Por qué creen ustedes que el Padre Eterno no se puede ver? ¿Es esquivo, se esconde? Hay una única razón, y gran y poderosa razón. Y es que el Padre Altísimo, primero, no es alguien, porque alguien vendría siendo algo creado por otro alguien. ¿Sí? Y esto significa que no tiene una apariencia física. Porque si tiene apariencia física, quiere decir que es algo creado por alguien anterior. Entonces ahí es donde surge la pregunta. Ahí es donde cabe la pregunta que nos hemos hecho por mucho tiempo. ¿Y creen que quién creó a Dios? ¿Por qué hacemos esa pregunta? Porque tenemos la percepción de que Dios es alguien. Claro, si Dios es alguien, tiene que haber sido creado por otro. Entonces, esas son cuestiones que no hemos podido resolver porque tenemos una percepción de Dios equivocada. ¿Y por qué la tenemos equivocada? No porque queramos. No, porque así nos enseñaron. ¿Y quiénes se encargaron de enseñarnos? Bueno, desde el pueblo judío para adelante, cuando esto se estableció como el Dios para la humanidad. Ahora, ¿cuál es el gran desafío? Bueno, a partir de los que están viendo esto por primera vez, comprobarlo. No hagan lo más fácil es rechazar. Eso lo hace el perezoso, rechaza porque es más fácil. O el cómodo, que dice, ¿para qué me voy a complicar la vida con eso? Pero el que tiene la necesidad interior de conocer quién es y de dónde viene, esto tiene que resolverlo. Y no lo tiene que resolver porque yo se lo estoy diciendo. Es una necesidad interior que surge en algunos, que son los que supongo yo estamos conectados a esta hora. En Juan 17:25 se dice: Oh Padre justo, el mundo no te ha conocido. Yo sí que te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Bien, entonces, ¿a través de quién nosotros conocemos del Padre Altísimo? El Cristo, Jesús el Cristo. Por lo tanto, una de las funciones, tareas o el plan que vino a ejecutar Jesús el Cristo acá fue dar a conocer al verdadero y único Dios. Ahí es donde uno dice, ¿por qué el pueblo judío, si convivía con Dios, si Dios les hablaba, les daba señales, por qué el pueblo no conocía a Dios? O sea, me refiero al punto de que hay personas que dicen que, o sea, si ya Dios convivía con ellos, ¿cómo Jesucristo va a decir que no conocían a Dios? O sea, hay una referencia de que en sí el pueblo no conocía al verdadero, sino que el pueblo conocía a otro. Conociendo falso. Exacto. Por lógica, ¿verdad? Bien, entonces, esta cita nos sirve para entender uno de los propósitos de Jesús el Cristo, una figura que también ha sido distorsionada completamente por las religiones. Incluso ya los seres humanos comenzamos a negar la existencia de este personaje.
Y no la negamos porque, bueno, seamos, no sé, sino que, hombre, se nos muestra de una manera que no es real. Entonces, al mostrarse un Jesús religioso, dogmático, de otro punto de vista, evidentemente hay espíritus que rechazan ese tipo de figuras. A lo que yo aconsejo que comencemos a ver el verdadero propósito y determinación de Jesús Cristo al llegar al planeta. Y ahí entenderemos si existió o no existió. Vamos con otra cita. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Bien, entonces, esta cita se parece mucho a lo enseñado en el versículo de Primera de Juan. Bueno, el Evangelio de Juan, capítulo 1, para ser más precisos. El único que tiene inmortalidad, que mora en la luz, ¿esta luz cuál es? El Verbo, el principio de toda la creación. Entonces ya está diciendo que no es alguien. Padre Eterno no es alguien. Padre Eterno es la luz pura y el arquetipo original de la creación que se llama Verbo, a quien ninguno de los hombres ha visto y además dice ni puede ver. O sea, al Padre Eterno no se le puede ver como a alguien. A Él sea honra y poderío eterno. Les recomiendo un documento. Cuando uno está escuchando esto, inmediatamente uno dice, bueno, ¿y entonces qué es Dios? Si yo tengo una percepción que me enseñaron de Él, entonces realmente ¿cómo es? Hay textos que nos ayudan, además del documento bíblico. Y uno de esos textos maravillosos es un legado que entregaron una civilización extraterrena que se llamaron los Windmakers. Unos documentos muy buenos en los que, entre otras cosas, hay un mensaje o propósito central, que es un documento que habla de la primera fuente, como lo refieren allí, y entonces hay una profundización de lo que realmente es Dios. Bueno, además, yo creería que el término Dios es un término que los seres humanos utilizamos para referirnos a las entidades que llegaron al planeta. Esto nos obliga a referirnos al verdadero Dios de otra manera. Yo utilizaría la misma forma en que se dirigió Jesús a él, mi Padre, o el Padre Altísimo, ¿sí? Esa fuerza única, preexistente en la creación, que es el origen del todo. Vamos entonces a hacer comparativos. Otras citas que nos sirven para entender estas diferencias del Antiguo y del Nuevo Testamento son las siguientes. En Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 12, se menciona, entonces dijo Salomón, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad. Y más adelante se sigue leyendo acá, es por esta y otras razones que Salomón decide construirle ya el templo. Antes de eso no había un templo, el templo de Salomón, construido 900 años antes de Cristo. En Éxodo 20:21 dice, entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. En Deuteronomio 5:22, estas palabras habló Jehová a toda la congregación en el monte de en medio del fuego, de la nube y de la oscuridad, a gran voz, y no añadió más. Y las escribió en 2 tablas de piedra, las cuales me dio a mí. En Amos 5:18, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Entonces hay un común denominador en estas 4 citas que acabo de mencionar acá, y es que es un Dios que habita en la oscuridad. Se esconde en las densas tinieblas. ¿Por qué se esconde en las densas tinieblas? ¿Por qué habita en la oscuridad? Bueno, vamos a entender con citas del Nuevo Testamento. En Primera de Juan 1:5 se menciona, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Cita contundente. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Mientras que este Dios habita en la oscuridad. Se oculta en densas tinieblas. Una simbología que denota que es carente de la luz del Verbo. Mientras que esto nos dice también, por otro lado, entendería
que cuando es luz y no hay ninguna tinieblas en él, que desde el principio es la luz. Y que esa filosofía que nos dice que para que exista el equilibrio en los universos, se necesita tanto la luz como la oscuridad. Eso es completamente dañino, porque esto nos está haciendo justificar la existencia de un programa de muerte en los universos. Es decir, que esa declaración que acabo de mencionar lo que permite es darle vida a la oscuridad. O sea, que hace parte de la creación y no es tal. Otra cita que nos ayuda a complementar, Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Cuando dice no prevalecieron, significa que la luz ha sido de siempre. La oscuridad es posterior, muy posterior. Si tomamos el libro secreto de Juan, es tan posterior que se presentó en un último reino de la cuarta estrella, el Sofía. Ahí se abortó el dragón, la oscuridad, la violación de la ley de la luz. Bien. En Juan 12:40 dice, yo la luz he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Tinieblas vendría siendo el programa de manipulación. Entonces, ¿para qué llega Jesús? Entre otras cosas, para dar a conocer el reino eterno. Ustedes recuerdan que Jesús dijo en más de una oportunidad, bienaventurados porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. O sea, ¿cuál es el reino eterno que Jesús vino hablando? El de la luz, antes de las tinieblas. De ese que no se había hablado, porque la humanidad conocía era del reino del caos hacia abajo, hacia acá. Incluso se nos dice que somos hijos del caos. Jesús vino a decir, ustedes son hijos de la luz, un tiempo anterior al del caos. Por lo tanto, al ser hijos ustedes de la luz, contienen la herencia de las creaciones de luz. Solo que ustedes no la viven porque creen que son hijos del barro. Entonces, si entendemos la profundidad de este mensaje, nos permite rechazar la oscuridad que aún habita en nosotros. Y entonces comenzar a buscar que nuestra esencia es distinta. Ahora, lo voy a responder de otra manera, o lo voy a plantear de otra manera. Hay una frase que dice, es de humano cerrar. O sea que el error después del caos es normal. Y eso se ha convertido en nosotros en una muletilla. Pero si venimos de los reinos eternos, ¿qué deberíamos decir? Es de humanos corregir. Y ahí cambia la programación. Porque entonces vamos a estar justificándonos siempre en el error, por mi culpa y por mi gran culpa. Pero si reconozco un origen estelar de luz, entonces yo puedo decir, es de humanos corregir y buscar siempre la luz. Porque ese es mi origen. Segunda de Corintios 6:14. No unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Han escuchado del yin y el yang? Un símbolo circular que pone la luz de un lado y la oscuridad de otro lado. Y aquí está diciendo Pablo en Corintios, ¿qué tiene que ver la luz con las tinieblas? Nada. No justifiquemos lo injustificable. No nos dejemos meter más el dedo en la boca por estas religiones y filosofías que han querido mezclar lo inmezclable, la luz y las tinieblas. Justamente, ¿qué pasó en el concilio de Nicea en el 325? Cogieron texto del Antiguo Testamento y el mensaje de Jesús y mezclaron lo inmezclable. E hicieron un documento bíblico y lo llamaron sagrado. Esto es un error. Yo dije en un video alguna vez, este es el peor pecado del Vaticano, unir la luz con las tinieblas. Ahora, ¿qué nos toca a nosotros? Pues limpiar la luz de las tinieblas. Y lo primero que estamos haciendo es entender estos mecanismos para hacerlo, no solamente como enseñanza, porque es que el mensaje de Jesús no es un mensaje teológico, el mensaje de Jesús es un mensaje de práctica. No es algo para debatir como teología, no es una teología, no es una
filosofía. Es un ejemplo de cómo el hombre debe recuperar su esencia original. Quiere decir que cualquier persona, de cualquier nivel, de cualquier condición, lo puede vivir. Bien, entonces esa ley a la que ahorita estabas tú refiriéndote y que tienes una inquietud, esas tablas de la ley fueron entregadas de Jehová a Moisés. En Éxodo 24:12 dice, entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. O sea, ¿dónde está la ley entregada por Jehová a Moisés? Está escrita. Es una ley escrita. En aquel entonces nos dice la historia que fue escrita en tablas de piedra. Es decir, entonces también hay una creencia, hay un pensamiento de que todo lo que está escrito en piedra es inamovible, ¿no? ¿Se acuerdan alguna vez Santos en campaña diciendo que él firmaría sobre piedra que no subiría los impuestos? Lo dijo así. Pero la piedra lo aguanta todo al parecer. Entonces, entendemos otras cosas. En 2 Corintios, Pablo dijo, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces Pablo aquí nos está enseñando a entender dos leyes. Una ley que ha sido escrita en piedra, que ha servido para sujetar a los hombres, a la humanidad, a un culto y a una adoración. Y otra muy distinta es una ley de vida que no está escrita en piedra, pero sí está escrita en nuestros corazones. O sea, la ley del universo, la que rige los universos y la que permite que todo se conduzca hacia donde debe, está escrita en el corazón del hombre. Lo voy a decir más sencillo. Nosotros sabemos por naturaleza lo que es bueno y lo que es malo. Lo que nos conviene y lo que no nos conviene. Pero entonces, ¿por qué erramos? Porque estamos callando la voz del corazón y nos estamos sujetando a una de piedra y nos volvimos hábiles para violar esta. Porque esta ley está hecha para ser violada. ¿Y saben por qué está hecha para ser violada? Para mantener al hombre sujeto al pecado. Por eso Jesús, el Cristo, dice, yo vine a liberarlos de esta ley que los tiene sujeto al pecado. ¿Por qué? Porque es que si está escrito no tal y tú violas no tal, ¿cómo quedas? Pecador. ¿Y a quién necesitas si eres pecador? A ese Dios que te perdone. Entonces, la permanencia de esas deidades frente a nosotros en esa costumbre será eterna. Mientras que la liberación de la ley de muerte escrita en piedra está en la medida en que el hombre sienta la ley escrita en su corazón. Entonces, cuando el Cristo dijo que venía a hacer que se cumpliese toda ley, ¿a cuál ley se estaba refiriendo? El corazón. Ningún libro, ningún texto, ningún nada de eso. La ley que está escrita en el corazón del hombre. Imagínense un diseño de creación donde el Padre Altísimo crea al hombre y no le escribe dentro de él la ley de la vida hacia donde él debe conducirse. Un mal diseño, sería un mal diseño. El diseño es perfecto y el que conduce al hombre siempre a la luz está dentro de él. Entonces, imagínense ustedes lo que tendrían que hacer los dioses que cayeron para desviar al hombre de esa condición natural que lo lleva siempre a la luz. Tenía que cortarle esa conexión. ¿Y cómo se la cortó? Manipulándolo genéticamente, llenándolo de guerra, de odio y de venganza y diciéndole que hay una ley escrita por fuera de él. Y cuando el hombre caminó ese camino, se desconectó de lo eterno. Entonces, lo que estamos entendiendo de fondo, más que una discusión teológica, lo que podemos entender es que estamos tratando como seres humanos de llegar a la luz de una vez por todas. Ese sí es el debate de fondo. Y ese sí es el propósito, mucho más allá de ideologías. Cómo nosotros somos seres humanos de luz, distintos o mejores. Porque la prueba está, ¿cómo está el planeta? Por efecto de nuestro comportamiento. ¿Cómo está?
¿Cómo están las sociedades, los núcleos sociales, cómo están? Miren, nosotros tenemos que pasar por encima de nuestras diferencias y reconocer que vamos mal. Y que si ha habido algo que nos ha desviado mucho más de lo que tenemos que hacer, son todas estas cosas que defendemos como religión, como filosofía, como textos, como documentos, y nos alejamos de la ley de la vida que está escrita en el corazón. Es decir, que cuando nosotros estamos haciendo algo que está indebido, lo sentimos. Lo sentimos, lo sabemos, nosotros lo sabemos y lo sentimos naturalmente. Solo que desarrollamos la habilidad por manipulación de no escucharlo. Y digo habilidad, porque somos hábiles para hacerlo. Entonces, es algo mucho más sencillo. Vamos a escuchar un video donde Jesús nos refiere, sacado, extraído de la película Jesús de Nazaret, una película que les recomiendo que se vean, dura 6 horas. Y les recomiendo, ¿por qué? Porque habitualmente no conocemos la historia de Jesús porque no leemos el documento bíblico. Bueno, no el bíblico, no leemos. Nosotros, ¿saben por qué la gente va a la iglesia? Porque está buscando de Dios, pero está buscando quien haga la tarea, quien le haga la tarea. Ojalá ustedes que están aquí y los que nos están viendo no lo estén haciendo para que les hagan la tarea. Ojalá lo estén haciendo para ustedes mismos impulsarse. Increíble eso, ¿no? Eso es un conocimiento poderosísimo. Tan poderoso que está diciendo que la ley no está muerta o escrita en piedra. La ley es viva, como lo es el hombre. O sea que la ley a la que se refiere Jesús no es un estatuto, no es un documento. La ley es la misma vida. Y la vida, como esa esencia que mantiene al todo, tiene su propia inteligencia. Y esa propia inteligencia y conocimiento y sabiduría conduce a las creaciones que la contienen a la luz. Naturalmente. Miren los pájaros. ¿Cómo vive un pájaro? ¿Pendiente de las multas por ir a una velocidad excesiva? No, él sabe a qué velocidad tiene que viajar. ¿Por qué? Por el diseño. Porque él es consciente de que él es pájaro. ¿Cuál es la ley de vida que sujete al árbol? Él da los frutos. Él los da o no los da porque usted lo insulte o no lo insulte. Él lo da. Él lo da esperando algo a cambio. No, él lo da. Esa es la ley. Y esa ley es la que los hombres por tanto tiempo hemos desconocido. Y que al parecer, desde la enseñanza del Cristo, por lo menos comenzamos a reflexionarla. Como la reflexionó Pablo de Tarso, y esto te va a dar respuesta. En Romanos 6, acuérdate que hay una ley escrita en piedra. Entonces son 10 mandamientos y 613 leyes. Uno de los mandamientos, que recuerden, no matarás. No. Bien, entonces la pregunta es, pero si Jehová era malo, ¿por qué dijo esas cosas que parecen tan buenas? Miren lo que dice Romanos, Pablo en Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen del nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Entonces dice Pablo, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea que el hombre, cuando la ley de Moisés o de Jehová le dice, no codiciarás, lo que le está enseñando es a codiciar. Por eso Jesús dijo, si ustedes se sujetan a la ley que está escrita como espíritu vivo en sus corazones, quedan libres. ¿De qué? Del pecado. Entonces, esta ley dice, no matarás, no robarás, no codiciarás la mujer del prójimo. ¿Y qué termina haciendo el ser humano? Eso. O sea que el no
termina siendo una invitación al sí. Por eso, en diálogo con José de Arimatea, porque José, miren lo que acaban de decir ellos ahí, no puedes venir a cambiar la ley de Moisés. Y entonces él le dijo, ¿cuál es el mandamiento más importante? El que ustedes dijeron de primero. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús le dijo, bien has dicho, mas yo os enseño un nuevo mandamiento. Uno. No 10, uno. ¿Cuál es? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces miren la diferencia, una ley que te dice no hagas esto, no hagas lo otro, no hagas esto, no hagas lo otro, a la que te dice ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿En cuál encuentran más sabiduría? ¿En la primera o en la segunda? La primera es restrictiva. Y si es restrictiva, invita a la violación de la misma. Y violando la misma ley, está invitando al hombre a sentirse cada vez más pecador. Y si se siente cada vez más pecador, significa que necesita más ¿de quién? Del falso Dios. Y se cierra el negocio. Ahí está el pacto. Un corazón arrepentido. Entonces, ¿qué fue lo que pasó en el diálogo de Jesús con la adúltera? ¿Qué pasó con ella en ese momento? Ella sintió la culpa, o mejor, la responsabilidad del error. Entonces, dice Hebreos 10:4, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Eso en aquel entonces. Lo voy a traducir al tiempo moderno. Ofrendas, sacrificios, diezmos y pactos no pueden quitar tus pecados, ni te van a hacer a Dios. ¿Qué es lo que necesitas? Oye, hasta más barato sale, ¿no? Sale mucho más económico. Con la crisis económica que hay, es una buena opción. Jehová magnicida. Una cosa es los asesinos y otros los magnicidas. ¿Qué diferencia? Un magnicidio. Muchos, de magno. Muchos homicidios. Es decir, no fue un homicida, fue un magnicida. Magnicida. ¿Por qué? En Éxodo 22:23 dice, porque mi ángel irá delante de ti y te llevará a la tierra del amorreo, del eteo, del fereceo, del cananeo, del jebeo y del jebuseo, a los cuales yo haré destruir. Estos eran pueblos, civilizaciones que estaban alrededor del pueblo de Israel, o en medio del paso del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Yo haré mi terror delante de ti, consternaré a todo pueblo donde entres, y te daré la cerviz de todos tus enemigos. ¿Se acuerdan la postura que enseñó Jesús refiriéndose a quien te haga algo, cómo responder? Mientras que aquí sí existen enemigos. Es decir, dentro de la adoración a estas deidades hay amigos y enemigos. Otra cosa, miren qué es lo que va a utilizar Yahvé para poder entregar la cerviz de los enemigos del pueblo de Israel. ¿Cuál es el elemento? Primero, enviará un ángel delante de ti. Es decir, habrá una entidad que llenará de terror a los enemigos. Entonces, puede ser una entidad, puede ser un arma, ¿sí? Porque recordemos que tenían naves. ¿Cuál será el ángel que irá delante de ti? Una vez, ¿sabe qué decían? Que este ángel de Jehová, ¿sabe quién es? Según los testigos de Jehová, Jesús. O sea, por Dios, nada tiene que ver Jesús ahí. Aquí no hay ningún diálogo parecido a lo que Jesús vino a enseñar. En Deuteronomio 7:2 dice, Jehová tu Dios los haya entregado delante de ti y las hayas derrotado a otras naciones. Las destruirás del todo, no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia. Es decir, que cuando hay un enfrentamiento entre el pueblo judío
y un enemigo, no debe haber ningún tipo de misericordia. Jueces 20:35, y derrotó Jehová a Benjamín delante de Israel aquel día 25,100 hombres de Benjamín, todos los cuales con espada. Otras citas dicen, 1 Samuel 15:2-3, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Es decir, iban a pasar por un pueblo, el pueblo de Amalec. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún a los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Este es un mandato de Yahvé que se contradice con los mandamientos. No matarás. Entonces, dentro de la guerra, mire lo que también promueve la muerte de las mujeres, los niños, y no solamente los niños, sino también a los de pecho. ¿Qué clase de entidad es esta? ¿Cómo nosotros vamos a seguir creyendo que este es el Dios verdadero? Y se critica a que mandó a matar a los niños cuando Jesús, Herodes. Sanguinario porque mandó a matar a un montón de niños, y lo mismo los egipcios que cuando Moisés, y resulta que también mandó a matar. Pero ¿sabe por qué? Es que en la experiencia que yo tengo transmitiendo estos versículos, encuentro una constante, y es que escuchan estos versículos, primero se resisten a creer que eso está ahí. Y que me da a entender eso, es que la gente no lee eso. ¿Y por qué no lee esto? Porque estos versículos y estas narraciones no son enseñadas ni analizadas como deberían serlo. Por supuesto, porque es que si lo hacen, va a haber un repudio natural. Porque el ser humano no acepta eso es muerte. Y porque nuestro origen es la luz. Entonces, si nosotros vamos a ver un Dios que hace todo esto, pues lo rechazamos. Ahora, hagan el ejercicio. Pero de verdad háganlo. Háganse los que no saben y díganle a una persona que ustedes sepan que es religiosa, o por lo menos está cerca de la religión. Y le preguntan qué es lo que pasa aquí. Puede haber la reacción de no saber que esto estaba escrito allí, o puede haber una respuesta muy recurrente, y es que todos estos pueblos eran malos. Eran malísimos. Y como eran malos, había que comportarse como los malos, porque esto lo hacen los malos. Ah, bueno, porque es que aquí hay ojo por ojo, diente por diente. El mensaje no corresponde al mensaje crístico. En Deuteronomio 2:33-34 dice, mas Jehová nuestro Dios lo entregó delante de nosotros y lo derrotamos a él, hijos y a todo su pueblo. Tomamos entonces y destruimos todas las ciudades, hombres, mujeres y niños, no dejamos ninguno. Hay un principio en la guerra, en esas guerras de invasión desde hace mucho tiempo. ¿Qué pasa si dejas a los niños vivos? Entonces había que matarlos también. Bueno, menos mal ya eso no pasa. ¿Ustedes qué dicen? Deuteronomio 3:3 dice, Jehová Dios entregó también a nuestra mano a Og, rey de Basán, y a todo su pueblo, el cual derrotamos hasta acabar con todos. Bueno, para saber si pasa o no pasa, es necesario que recordemos la guerra que se vive entre Israel y Palestina. ¿Quiénes son los que hacen los bombardeos ahí contra los palestinos? Israel. Para entender eso, ¿por qué están peleando? Resulta que en el año 1946, un año después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial, este territorio estaba habitado por palestinos. Los palestinos es un pueblo árabe y su mayoría practica la religión del Islam. Pero después de la Segunda Guerra Mundial, los países de la ONU le permitieron a Israel, que estaba esparcido por el mundo, retornar a esas tierras. Se firmó una resolución en la ONU que permitía partir este territorio en dos, uno para los palestinos y otro para los judíos. Ese fue el plan de la ONU en 1947. Sin embargo, los judíos siempre han tenido la idea de poseer toda la tierra. ¿Se acuerdan del pacto?
Entonces ellos le dicen a todo el mundo que esa tierra les pertenece. ¿Y por qué dicen que les pertenecen? ¿Se acuerda que le dijeron a Abraham que todo eso le pertenecía? Entonces ellos tienen unas escrituras divinas, ancestrales y perduraderas sobre esas tierras. ¿Y qué han venido haciendo? Bueno, lo propio. Lo verde antes era Palestina. Y lo verde hoy es Palestina. ¿Cómo ha logrado ganar terreno o territorio Israel sobre lo que antes estaba habitado por palestinos? ¿De qué forma? Bueno, como fueron instruidos en el Antiguo Testamento. No dejes a ni uno vivo. ¿Saben cómo le llaman a esa guerra? Santa. ¿Y eso es santo? Y los medios de comunicación dicen la guerra santa. ¿Santa? No tiene nada de santo. Eso es promovido por leyes de oscuridad. Eso no tiene nada de santo. Además de ser un magnicida, también es celoso, posesivo y vengativo. Deuteronomio 6:14 dice, no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. Es decir, que es un Dios que exige obediencia absoluta. Ahora, cuando dice dioses ajenos de los dioses que están en vuestros contornos, ¿qué es lo que dejó claro? Que hay más dioses. ¿Y quién se lo reveló? Pues él mismo. No andaréis en pos de dioses ajenos, en los dioses que están en vuestros contornos. O sea, eran varios. Entonces, él tuvo la habilidad de colocarse por encima de los demás. Entonces, si era único Dios, como él decía hacerlo, ¿por qué se preocupaba por otros que según esa visión de único Dios no existen? Al ser celoso y posesivo, lo que estaba demostrando es que sí, habían otros dioses y sobre todo, sí hay uno verdadero. Éxodo 25, no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito, oigan bien aquí, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Es decir, si tú te rebelas contra Yahvé o no lo obedeces, esa falta también la van a vivir, ¿quiénes? La tercera y la cuarta generación de los que me aborrecen. O sea, tus hijos, los hijos de tus hijos y los hijos de los hijos de tus hijos. Entonces, cuando un Dios te dice eso, ¿qué sientes? ¿Qué se siente? Miedo. Ojo, y aparece una emoción dañina. Miedo. Es decir, que la relación de la humanidad que adora a Yahvé, desde entonces se fundamentó en el miedo. Entonces hay un salmo que lo corrobora. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Díganme ustedes si eso es verdad o es ley de verdad. ¿Saben cuál es el principio de la sabiduría realmente? El conocimiento. 1:2 dice, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus enemigos, de sus adversarios y guarda enojo para con sus enemigos. Entonces Jehová es un Dios, además de celoso, de vengador, también es lleno de indignación, de venganza y también tiene enemigos. Se venga de sus enemigos. Entonces, ¿dónde está el amor hacia sus enemigos? Bien. Vamos a enseñar lo que Jesús nos dejó. Y esto es contundente. Santiago 3:14-18 dice, pero si tenéis celos, ojo, ¿quién era el celoso? ¿Sí lo ven? Ahora, ¿qué dice Santiago como el mensaje dejado por Jesús? Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Ojo, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
Porque donde hay celos y contención, o sea, confrontación, guerras, crímenes, allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, o sea, la del Padre Altísimo, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbres ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. El fruto de justicia se siembra en paz. ¿Y cómo se representaba la justicia por ley de Jehová? Bueno, ni se llamaba justicia, se llamaba venganza. Si se siembra en guerra, No hay justicia. ¿Por qué no hay justicia en la guerra? Porque ahí hay perturbación y toda obra perversa. En un elemento de guerra, en un momento de guerra, pasa de cuanta violación, en cuanta perturbación. Entonces, ¿qué nos deja claro allí Jesús? Que toda esta sabiduría, entre comillas, es diabólica. ¿Quién es Jehová entonces? Pues el propio diablo. Esto es el diablo. Entonces, si lo ven bien, la humanidad adora el diablo mismo, disfrazado de luz, disfrazado de Jesús y de cristiandad. ¿Por qué se adora? Porque el comportamiento de los seres humanos es este. Vuelvo y repito, esta vaina se apagó. No. Es este y no este. Ahora, ¿cuál de nosotros no está tocado por esto? Todos. Por eso, si nosotros nos queremos mostrar como limpios y señalar a otros, estamos equivocados. Ahora, otra cosa muy importante dentro del mensaje crístico fue el mensaje de humildad y sencillez que dejó Jesús. Yo de esta manera, miren. En Mateo 6:19 dice, no hagáis tesoros en la tierra, sino haceos tesoros en el cielo. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. O sea, ¿cuál es el verdadero tesoro a conquistar? El espiritual. ¿Y qué es lo espiritual? Lo espiritual está relacionado con lo que nosotros hacemos en obras, ¿se acuerdan? Obras. Es decir, que en la medida en que nosotros crezcamos por dentro para desarrollarnos en obras de justicia, ese es el tesoro más grande que el hombre puede cosechar. Mateo 8:20 dice, el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Mateo 19:21 dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Significa que esa abundancia de materialidad, y no solamente estoy refiriéndome al dinero, sino a todo el vicio de materialidad que dejó la otra fuerza grabada dentro de nosotros, es lo que nos mantiene en miseria. Tienes que venderlo todo para comenzar a cosechar tesoros en el cielo. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. En 1 de Timoteo 6:10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. O sea que la fiesta está en paz hasta cuando comenzamos a hablar de billete. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿en qué nos sumergió la otra fuerza? Que Jesús viene a tocarnos para que recordemos el verdadero propósito. Hombre, ¿qué entienden ustedes cuando en Mateo 8:2 dice, el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué entienden por eso? Entonces por allá los pastores dicen que Jesús tenía muchas riquezas. Y lo calculan porque Jesús viajó. Entonces lo traen como ahora, ¿no? Nosotros para viajar necesitamos recursos. Significa que si queremos hacer lo de Jesús, entonces necesitamos recursos. Entonces, por esa ley de asociación, Jesús tenía recursos. Entonces, si Jesús tenía recursos, es bueno tener recursos. Es la misma bendición que recibió Jesús para hacer el trabajo.
Qué cosa tan alejada de la realidad, ¿no? Porque es que el mismo discurso de Jesús dice que él no tenía donde recostar su cabeza. Su mayor riqueza no era, su mayor riqueza era espiritual. Y hay otra cosa muy importante que debemos saber, y está contenida en la revelación del libro secreto de Juan. ¿Saben qué fue primero en la creación? El espíritu. El espíritu virgen, el espíritu invisible. Revelaciones del libro secreto. Y de la unión del espíritu invisible y del espíritu eterno surgió el vástago. Y del vástago surgieron las creaciones. Y de las creaciones en mundos después surgió la materia. Pero al principio lo que generó la vida fue el espíritu. Y después fue lo material. Entonces, ¿de qué es lo que se preocupa primero la humanidad? ¿Del espíritu o de la materia? De la materia. Entonces, cuando él dice aquí, no hagáis tesoros en la tierra, sino hacéis tesoros en el cielo, está diciendo que lo primero que te tienes que ocupar es del espíritu. Porque él dice, ¿se acuerdan que enseñó? Primero nos debemos entrar el reino y después lo demás llegará por añadidura. Pero fíjese cuál es el término que utiliza, añadidura. O sea, ¿qué es que sea añadidura? Que lo principal no es esa añadidura, lo principal es el espíritu. Y hay un código de la lógica que dice que entre más sea la riqueza del espíritu del hombre, menor es su pertenencia terrenal. Dice que esa ley te permite a ti diferenciar y establecer quiénes son los falsos espiritualistas, que ostentan hasta en su mesa. Es decir, si tú quieres conocer a una persona que haya avanzado en espíritu, es una persona que cada vez más está alejado de lo material, de lo que mueve y lo que impulsa y lo que vuelve loco al mundo allá afuera. Digan ustedes en cuál ley vivimos. Recuerdo que en una de las charlas anteriores les decía que venir a una charla de esta significa que te tienes que bajar de la mula, ¿no? Sinónimo de bajar la mula, pagar. Significa que tenemos el chip por programación desde hace mucho tiempo que nada es gratis, todo cuesta, todo te vale, tienes que pagar. Y cuando algo se está mostrando sin esa condición, pues no le creemos. Es tanta el adoctrinamiento. Ahora, alguna vez dijo esto no es la apología a la dejadez. No, esto es para que entendamos a dónde nos debemos centrar primero y lo demás llega por ley. Ahora, Jehová exigió cosas distintas. Ageo 2:8 dice, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Materia. En Primera de Reyes, del 6, del 1 al 38, todos esos versículos nos hablan cómo Salomón edificó un templo majestuoso a Yahvé. El templo de Salomón era una cosa impresionante para la época. Dice Segundo de Crónicas 3:1-10 que estaba cubierto por dentro de oro. Si hay una reconstrucción del tercer templo, se va a necesitar bastante oro. ¿Y ustedes saben dónde están los lingotes de nosotros? ¿Se acuerdan? Si fuera en la Reserva Federal, ¿sí? En varias bodegas. Entonces la sed de contener el oro, entre otras cosas, sería para acondicionar el tercer templo de Salomón a las condiciones que tuvo cuando se hizo por primera vez. En Números 31:52 se manifiesta lo importante que era el recurso material para la adoración a esta deidad. Y todo el oro de la ofrenda que ofrecieron a Jehová los jefes de millares y centenas fue de 16.750 ciclos, recursos económicos. En Deuteronomio 39, de tu hermano judío, ni interés de comestible, ni de cosa alguna de que se suele exigir interés, del extraño. Nosotros, los no judíos, nos llaman también los gentiles, o también nos llaman los gojín o goyín.
Animales de carga, nos dice. Un poco más que animales. Nosotros existimos para... ¿Nosotros sabe para qué existimos? Según el judaísmo. Para ser esclavos de ellos. Y no lo estoy inventando yo. Está en sus libros. Está en sus textos. Del extraño, nosotros, los no judíos, podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás para que te bendiga Jehová tu Dios. Aquí hay una fórmula del éxito de los judíos. Cuando nos prestan a grandes sumas de interés, pero entre ellos se ayudan. O sea, que las grandes ganancias de intereses cobrados a nosotros es lo que tapa la ayuda entre ellos mismos. ¿Se comprende? La Reserva Federal, el sistema de la Reserva Federal o el sistema del Fondo Monetario Internacional, ¿se acuerdan quiénes son sus dueños? Y prestan con grandes sumas de interés. Oiga, si ustedes ven bien esto, muchachos, significa que los judíos son bastante cumplidores de su ley. Disciplinados sí son. Y nosotros... y nosotros bastante desordenados. Hay una cosa que las tinieblas ha logrado para cumplir con sus proyectos. Y es que son decididos y trabajan constantemente para lograrlos. Y en ese objetivo lograron insertar en nosotros algo. Y lo han logrado también. Y es que en nosotros haya un carácter de inconstancia. Porque la inconstancia de nosotros es el triunfo para ellos. Si nosotros realmente fuéramos constantes en el propósito que nos hemos establecido para crecer, no bajo las leyes mosaicas, sino bajo la ley de vida del Cristo, entonces estos planes no existirían. ¿Cuántos llegaron por primera vez a estas conferencias? Ahí está el ejemplo. No somos constantes. ¿Por qué no vas a la charla? Porque hoy me toca lavar el abanico. ¿El abanico qué es? Si cumplimos la ley de vida. ¿Y qué me dice la ley de vida? ¿Qué es más importante, lavar el abanico hoy o lavar mi espíritu hoy? Pero es que el abanico está sucio. ¿Tiene razón o no tiene razón? A propósito, está sucio. Esto no es tan importante como yo. Esto es simplemente una cosa. Y eso, ¿quién nos ha metido que esto es más importante que yo? Ellos. Es un programa. Esta cita, Levítico 27:30, esta cita revela quién postuló el diezmo como una ley. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová es cosa dedicada a Jehová. Más claro no se puede. Es decir, el diezmo es el 10% de lo que tú produzcas. Y en aquel entonces, bueno, era pues la tierra, la simiente de la tierra. Si lo traemos hoy, ¿qué es? Pues tu sueldo, y no solamente tu sueldo, hasta tus pertenencias. Usted ha visto que en las iglesias dicen hasta cheques aceptamos, hasta tarjeta de crédito, hasta escrituras. Y ustedes dicen exagerados. No, ahí está. Sí, claro, te pasan el datáfono. Ok, no es mentira. ¿Ah? No. No vinimos a eso. No vinimos a eso. Hey, mira, nosotros nos ponemos en esa y ¿en qué estamos entonces? No nos mueve eso. Malaquías 3:7-8 es un versículo muy utilizado los fines de mes y las quincenas, supongo yo. ¿Cuándo se cobran los diezmos? Los fines de mes, ¿verdad? O 15 y 30, para el que... Todos los días. A todos los días. Bueno, entonces dice, el pastor se para y dice, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí
y yo volveré a vosotros. Ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Qué quiere decir este versículo? Que si usted no da los diezmos y las ofrendas, literalmente le está robando a Dios, porque eso le pertenece a Él. Y esto se enseña fuertemente, tanto que los nobles feligreses llegan a sentir que cualquier situación de su vida que no se ajuste a lo que querían es producto de estar robándole a Dios, porque no dieron el diezmo. Apocalipsis 13:18 menciona esto. El que tiene entendimiento interprete el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. ¿Reconocen esta cifra? Le dicen el número del diablo, ¿no? La marca de la bestia, en fin. Sin embargo, ese código 666 no es un código que aparece solo en Apocalipsis. En la Reina Valera, 1960, se lee Primera de Reyes 14. El oro que Salomón tenía de renta cada año era 666 talentos de oro. Es decir, que esta codificación que denota un sistema de control y de muerte estaba establecido hace 2900 años por un personaje que se llamó Salomón. O sea que lo que se intenta establecer hoy día como el gobierno de la bestia fue algo muy parecido a lo que estableció en el templo de Salomón el rey Salomón. No vaya a creer usted que Salomón era un ferviente creyente en el Dios verdadero. Hasta le construyó templo a Yahvé, falseó Dios. El 666 es un espíritu llamado Salomón que encarna en ti una misma entidad. Entonces, ¿cuál es ese verdadero templo? Vamos a entender si el verdadero Dios exige diezmos. Si eso que decía Cash Luna, que a la iglesia hay que llevar dos cosas, ¿qué era? Y Biblia. Pues la gente lleva la Biblia porque dice que eso es lo que le va a enseñar Dios, y chequera porque hay que pagar. Claro que él estaba haciendo un ajuste porque últimamente la gente se estaba haciendo la loca, ¿no? Al parecer la gente ya está como diciendo que los ingresos son suficientes como para estar pagando siempre. No crean ustedes, hay un despertar. Hay un despertar. Poco a poco, pero lo hay. Aquí dice Hechos 17:24. Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Aquí hay tres cosas que destacar. Primero, ¿a quién se está refiriendo Pablo de Tarso? Está diciendo el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. Es decir, está hablando del eterno. Segundo, está diciendo que ese Dios no habita en un templo. Ahora, ya podemos nosotros hacer la relación por qué no habita en un templo. Porque no es alguien corpóreo que esté en un templo. Un templo son los lugares, ya ustedes saben, que se construyeron para falsas deidades. Y lo tercero es que no necesita de nada, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase. Bien, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo se entiende esto muy fácilmente? ¿Quién es primero, ustedes o el Padre Eterno? Y si ustedes tienen hijos, ¿quién es primero, ustedes o sus hijos? Ustedes, ¿cierto? Es como si ustedes les dijeran a sus hijos que ustedes dependen de sus hijos. Como ustedes digan eso a sus hijos, ¿usted qué clase de padre es? ¿Quién es el que necesita del padre? ¿El hijo? ¿Por qué? Porque el padre primero. Ah, exactamente. Esos son razonamientos sencillos pero poderosos. ¿Por qué el hijo necesita al padre? Porque es posterior. El Padre no necesita nada de nosotros porque Él es anterior a nosotros. Él es quien, siendo anterior, da. Entonces, ¿por qué nosotros seguimos creyendo que Él necesita de nosotros?
o algo de nosotros. Imposible. Ahora, ¿qué es lo que da? Porque dice que da. ¿Qué es lo que da? Ahora, primero antes que respondan, ¿qué es lo que pedimos? ¿Qué es lo que pedimos? Sobre todo, dinero. ¿Y por qué pedimos plata y dinero? Porque vivimos en un mundo que nos asfixia. Y estamos ahorcados y sentimos que lo que resuelve muchos problemas es el dinero. Entonces le pedimos a Dios dinero. Pero resulta que ese versículo no menciona que da dinero. ¿Qué da? Vida. Ahora la pregunta es, ¿la tenemos? La tenemos, estamos vivos. Aliento, si lo aprovechas. Porque lo diferencia de vida al aliento es lo que tú haces en potencia con la vida. Tú puedes tener vida, pero tu aliento está por el suelo. Si tú reconoces la vida y vives en agradecimiento a que vives y que posees las condiciones del Creador, téngalo por seguro que usted tiene aliento. Y teniendo vida y aliento, tú vas a obtener todas las cosas. ¿Quién? Yo. Porque contengo la vida y el aliento que me da el Padre Altísimo. O sea que si usted le pide dinero al Padre Altísimo, Él no escucha ese tipo de petición. Olvídese de eso. De pronto la escucha el otro, el impostor. Ustedes han visto, por ejemplo, que hay gente que se entrega tanto a estas cosas de la adoración al falso Dios que comienza a recibir cosas. Le comienza a ir bien. Pero las cosas que te da la fuerza negativa cuestan mucho. ¿Y sabe lo que es lo que cuesta? Más que cosas, cuesta espíritu. Tu mayor tesoro. O sea que cuando nosotros vamos corriendo detrás de las cosas del mundo, estamos intercambiando cosas completamente ilógicas. Cambiamos billetes por impulso del corazón. Sí, 17, pero en el 28 al 30, porque en él vivimos y nos movemos y somos, porque alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Entonces, cuando hacíamos la pregunta, ¿por qué no podemos ver a Dios? La cita que le mostré nos decía que es luz inaccesible que ningún ojo puede ver. Y sacamos la conclusión de que no se puede ver porque no es corpóreo, no es alguien. Alguien es todo lo que se ha creado por alguien anterior, ¿verdad? Entonces, ¿qué es Dios? ¿Qué es el Padre Altísimo? Aquí da una luz para entenderlo. Dice, ese Padre Altísimo dice, porque en Él vivimos. ¿Él quién es? El Padre. O sea, está diciendo Pablo que nosotros vivimos dentro del Padre. Y además de vivir dentro del Padre, sigue diciendo, y nos movemos dentro de Él. Y también dice, somos. O sea que si nosotros queremos ver al Padre, lo voy a poner un sencillo ejemplo. ¿Qué es lo que más se parece en ejemplo? Entender lo que Pablo dice aquí. Vivimos es cuando una mujer está embarazada. ¿Quién vive dentro de una mujer embarazada? El bebé. Y estando el bebé dentro del vientre de su madre, él puede ver a su madre. No puede. Ya sabemos por qué no podemos ver al Padre. Pero estamos contenidos dentro de él. O sea que en ese orden de idea, el Padre es un gran bien universal en el cual todos estamos, nos movemos y somos. Pero como tú dices, no lo podemos ver. Pero así como el hijo no puede ver la madre porque está en el vientre, sí es capaz de sentirla. Un bebé es capaz de sentir las emociones de su madre. Un bebé es capaz de sentir el latido del corazón de la madre.
De hecho, cuando el niño nace, una de las cosas que lo tranquiliza es estar cerca al palpitar de su madre, porque esa conexión en el vientre lo mantuvo por mucho tiempo, 9 meses. ¿Qué quiero decir con todo esto? Nosotros, siendo hijos del Padre Altísimo, que estamos dentro del vientre universal, podemos sentirlo. ¿Y dónde lo sentimos? En el corazón. Entonces dejemos de pensar que Dios es alguien. Ese es el gran desafío de la humanidad. Dios es una inteligencia creadora, un útero preexistente del cual han surgido todas las creaciones. Y entre las creaciones surgidas, la más preciosa es el hombre universal. Porque el hombre universal representa la manifestación de toda la ley del Padre viva. Por eso dice, y somos. O sea que el hombre es la manifestación, no solo el terrestre, el hombre universal es la máxima expresión de la inteligencia del Creador. Somos. De ninguna manera esto que estoy diciendo se parece a aquella teoría, filosofía o pensamiento que dice que nosotros somos dioses, Dios, yo soy Dios. Entonces, ¿qué es lo que siente el hombre cuando se siente Dios? Bajo la inconsciencia de entenderlo apenas al principio. Orgulloso y prepotente. No, más bien entendemos que la unicidad nuestra unicidad y la complementariedad que tenemos con las especies de la creación y del universo, eso nos hace sentir más cerca a Dios. O sea que necesitamos. ¿Se acuerdan cuál fue el mandamiento más importante? Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces esa relación, unidad, ¿qué es lo que forma? La ley de vida del Padre Altísimo. Entonces, siendo pues linaje de Dios, somos linaje, tenemos la herencia de Él, no podemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. ¿Qué significa de imaginación de hombres? ¿Cómo nos imaginamos a Dios? Estamos lejos de Dios. Así como lo estamos imaginando, más lejos de Dios estamos. Entonces, ¿qué sienten ustedes cuando se está planteando una forma de ver a Dios o al Padre Altísimo de esta manera? ¿Qué sentimos? Un reto. ¿Y cuál es el reto? De comenzar a comprender con la mente que tenemos en este momento, que ha sido sujeta a creencias, la verdadera esencia del Padre Altísimo. Entonces, ¿se dan cuenta? Mientras estamos denunciando un falso Dios, nos estamos acercando más al verdadero. ¿Me he hecho entender? Denunciando a un falso Dios me puedo acercar al verdadero. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿No sabéis que sois templo de Dios? O sea, el verdadero templo somos nosotros, aquí lo dice, y somos nosotros. Y que el Espíritu de Dios, ¿cuál es el Espíritu de Dios que mora en nosotros? La vida mora en nosotros. Entonces, el mayor templo donde se manifiesta el espíritu de la creación, que es la vida, es nosotros. O sea que no es congruente que tú digas adorar a Dios mientras odias a tu prójimo. Porque es que en tu prójimo también se manifiesta Dios. ¿Se acuerdan cuando Jesús le dijo a Nicodemo? No, a Felipe. Porque Jesús, o maestro, o rabí, muéstrame a Dios. Y dice, Felipe, ¿cuántas veces te he dicho que quien me ve a mí, ve al Padre? Estaba diciendo Jesús que Él es el Padre. No lo veamos así. Está diciendo que el Padre se manifiesta de esas formas, pero no lo vemos. ¿Por qué no lo vemos? Porque creemos que Dios es alguien. Bien, entonces Jesús lo denunció fuertemente. Y esta cita es contundente. Para aquellos que creen que Jesús nunca se refirió a un falso Dios, sí lo hizo. Solo que la forma en que lo hizo Jesús es bajo la condición de una alta sabiduría y conocimiento. Diciendo, en 8:38, apúntenlo.
Hay gente que me pregunta, ¿cuáles son las citas? Dame una cita contundente para cuando lleguen los testigos de Jehová. Eso es venganza, no hagan eso. Eso tiene que ser por amor. Y por amor es que si no te quieren escuchar, pues calla. Pero esta les sirve. En amor. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Si lo ver, yo utilizo colores para hacer el cifrado. Bueno, que ni tan cifrado es. Se convierte cifrado para quien tiene la estructura religiosa. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre. Y vosotros, refiriéndose a los judíos, hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. O sea que está haciendo referencia a dos padres. El de él y el de los judíos. ¿Está claro, no? Sigue diciendo, el 42. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿No podéis escuchar mis palabras? Entonces remata diciendo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentiras. Entonces, dos cosas claves. Él dijo que él tiene un padre y de ese padre él fue enviado. Habla y hace según el padre que le envió. Primera aclaración. Y la segunda, ustedes habéis oído cerca de vuestro padre y los deseos de ese queréis hacer. Es decir, yo hago lo que he visto cerca de mi padre y ustedes hacen lo que han visto de su padre. ¿Cuál es el mío? El Padre Altísimo. ¿Cuál es el de ustedes? El diablo. Entonces les digo directamente que la adoración que ellos estaban teniendo era al mismísimo diablo. Por consiguiente, ¿quién es Yahvé? Sin ningún temor a equivocarnos, el mismo diablo y Satanás. Desde que llegó. Y entonces todas las citas que yo les coloqué es para que tenga sentido esto, para que haya una comprensión y no haya ningún temor a equivocarse en decir y confirmar no lo que estamos diciendo nosotros, lo que dijo Jesús. Ahora, no solamente lo podemos entender de esta manera, para saber directamente quién es Yahvé. Hay una ayuda bíblica que se llama la concordancia. Concordancia, como ayuda bíblica, es la herramienta que permite encontrar un hecho o relato mencionado en algún versículo en otro versículo. ¿Me hice entender? Es decir, que este versículo que tengo aquí, hay unas Biblias que me ayudan con la concordancia para encontrarlo en otro versículo. Este versículo, segundo de Samuel 24:1, se llama censa al pueblo. Así está el encabezado. Dice, volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David, el rey, contra ellos a que dijese, ve, haz un censo de Israel y de Judá. O sea, hay un mandato de Yahvé para que haya un censo. ¿A quién le dan instrucción? A David. Entonces, este ejercicio deben hacerlo. Háganlo de verdad. Apunten 2 de Samuel 24:1 y ojalá la Biblia que tenga la concordancia. Porque hay Biblias que ya no la tienen. Entonces ya usted no puede hacer la relación. Si encuentra la que les dijo, la que utilizo yo, la Reina Valera, ahí está la concordancia. Entonces está el versículo, el título y abajito dice dónde lo puede encontrar otra vez. Y la concordancia dice que lo puede encontrar en Primera de Crónicas 21:1. Y uno lee y va a la crónica y dice, David censa al pueblo, el mismo evento. Y dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Entonces, ¿cómo sabemos que es el mismo relato, pero mencionado en dos versículos o dos libros diferentes? Bueno, el relato es de un censo que se invita a David a realizarlo. ¿Sobre quién? Sobre su pueblo, como rey. Lo único que, entre comillas, varía es quién da la orden. Aquí dice que Jehová, dice que Satanás.
Por consiguiente, lógica e inteligencia, quien sabe entender esto, Jehová es el mismo Satanás. Jehová es el mismo Satanás. Entonces, cuando usted encuentra en adoración a Jehová, creyendo que está adorando lo que usted no sabe. Y si lo sigue defendiendo, después de esto, y después de que usted lo compruebe, pues entonces ya usted conscientemente está adorando a Satanás. Ya esa es su elección y tiene el albedrío para hacerlo. Pero las consecuencias de adorar al verdadero y al que no lo es son reales. Y eso es lo que cada uno decide qué hacer. O sea, en eso yo leí esos capítulos y lo interesante es que en el capítulo completo hay una desobediencia y el propio Jehová manda a un ángel de él para que haga una destrucción. O sea que en eso hay muerte. Claro, por eso es que dice que se vuelve a encender la ira. Se vuelve a encender la ira. Es decir, cada desobediencia del pueblo judío, que es bastante desobediente, pues Jehová pues se irritaba. Como cualquier personaje emotivo, ¿no? O sea que invitaba a leer todo el capítulo. Como les digo, todo esto tiene sentido o más sentido si ustedes son capaces de leerse, no solo lo que yo les acabo de decir, sino siéntense. Cojan 1 hora a la mañana todos los días y cójanse y léanse Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, Josué, el otro y el otro. Y les da una idea mayor. Entonces nadie les va a echar cuento sobre eso si lo leen. Entonces, 2 Corintios 11:14, Pablo había dicho, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Eso no hay que alertarse, porque oh, Lucero, hijo, mañana caíste por tierra, tú que debilitabas la nación, tú que subiste y me haré semejante al Altísimo. Bien, Ezequiel 8:7, Ezequiel fue uno de los mensajeros de la luz que habló en el Antiguo Testamento. Y él en este versículo, muchachos, ¿sabes qué es lo que dice? Dice cuál era la apariencia de los bichos que se adoraban dentro del templo. Lo leemos. A él dice que lo llevaron, ¿sí? Él fue contactado. Y recuerden que hay 9 tipos de contacto. Entre ellos hay un tipo de contacto que son los 3 básicos, primero, segundo y tercer tipo, pero hay un tipo de contacto que es a través de conocimientos y de visiones. Y me llevó a la entrada del atrio en el templo de Salomón. Y miré, y aquí en la pared un agujero. Así que lo llevaron por allá al atrio y vio un agujero y le dije, asómate para que veas. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. Y cavé en la pared. Y aquí una puerta. Me dijo luego, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen allí. Entré pues y miré, y aquí toda forma de reptiles y bestias abominables y todos los ídolos de la casa de Israel. Es contundente. Que estaban pintados en la pared por todo alrededor. O sea, que él llegó a estar a una habitación sobre la cual o en la cual muchos no podían tener acceso. ¿Y qué fue lo que vio? Reptiles y bestias abominables. O sea, los reptiloides. Esto nos puede hacer entender cuáles eran las famosas apariencias de estos dioses. Contundente el hombre. Este es el hogar de los lagartos y de las arañas, serpientes, generación de víboras. ¿Cómo escaparéis al juicio de los cielos? ¿Y dónde lo dijo? En el templo. Entonces, ¿el conocimiento fue dado o no fue dado? ¿Qué no nos dimos cuenta? Pablo dice en 2 Corintios 3, 13, 14, y no como Moisés que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista
en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por el Cristo es quitado. Es decir, que hay un antiguo pacto que la humanidad no ha podido darse cuenta de la mentira y manipulación que hay en él. ¿Por qué? Porque se colocó un velo sobre el rostro de la humanidad. ¿Saben cómo se llama el velo? Creencia y fanatismo. Y la creencia y fanatismo no permite que las personas se quiten el velo. ¿Qué hace que el fanatismo y toda la manipulación caiga? Entonces esto tiene dos dimensiones. ¿Qué es lo que ayuda a comprender esto? El Cristo, el que ayuda a quitar el velo de la mentira. Tiene dos dimensiones. Externa en el mensaje crístico. O sea, el mensaje de Jesús, ese que estamos escuchando. Todo lo que escuchamos nos permite decir, hombre, sí, hay una falsa deidad. Pero hay otra cosa que tiene que funcionar interiormente y es el Cristo interior. ¿Qué significa? Que cuando usted esté haciendo la lectura de los documentos que les he dicho que hay que leer, ustedes tienen que afinar un sentir interior, que es la herramienta más poderosa que tiene el buscador para encontrar la verdad. El sentir y la intuición del conocimiento luz. Lo digo de otra manera. Jesús dijo, mis hijos o los que son de mis ovejas reconocen mi voz. ¿Se acuerdan? ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros, al ser hijos de la creación, podemos reconocer el conocimiento de la creación. Pero ¿por qué es que no lo sentimos, no lo intuimos? Porque dentro de nosotros hay una serie de paradigmas, creencias, dogmas y filosofías que bloquean eso. Aquí es donde hay que aplicar lo que dijo Pablo de Tarso. Para lograr llegar a Cristo o la excelencia en Cristo, debo echar todo por basura. Y eso es lo que el ser humano, algunos seres humanos no quieren hacer. Porque creen que despojarse de todo aquello que les ha llenado de ego y de orgullo como conocimiento es perder lo que son. Pero aquel que tenga la humildad para reconocer que toda esa serie de conocimientos adquiridos, la gran mayoría, hace parte de una manipulación. Hay que tener una cuota supremamente grande de humildad para reconocer eso y buscar la excelencia en Cristo, quien es el que permite quitar la venda.